El entretenimiento en línea ha ganado una inmensa popularidad en los últimos años, en gran parte debido a la comodidad, accesibilidad, al hecho que lo podemos ver bajo demanda o on demand a la hora que quieras, y también por supuesto por el contenido que ofrecen las plataformas digitales, que ciertamente es muy diverso. Con el auge de Internet y los avances tecnológicos, la forma de consumir no solo entretenimiento, sino los acontecimientos, los hechos y lo que da origen a noticias, información, ha cambiado radicalmente. Soy Rocío Brauer y hoy en Digital te invito a saber más sobre informativos en streaming. Conectamos. En 1926, John Logie Baird transmitió las primeras imágenes en un televisor al copiar el sistema de la radio. Un año después, Philo Farnsworth lograría transmitir la primera imagen en movimiento. Esos fueron los primeros pasos antes de que llegara la televisión a color en 1939, cuando el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena diseñó un sistema para transmitirlas. Con ello, cambió de manera radical el futuro de los dispositivos, pero también la manera de comunicarnos y de consumir la información más importante alrededor del mundo. Posteriormente llegaron las nuevas tecnologías como el uso de Internet y los medios de comunicación análogos se volvieron digitales, cambiando los hábitos de consumo de las noticias. Las tendencias fueron llevando a las audiencias a consumir los noticieros en streaming, ofreciendo cada vez más transmisiones en vivo como debates políticos y cobertura de noticias de última hora. Una fórmula que actualmente permite a los espectadores acceder a información en tiempo real desde cualquier lugar con conexión a Internet. Muy bienvenidos a nuestro chat presencial en digital con especialistas en la materia. Y como sabemos, existen varios tipos de transmisión en streaming. Puede ser audio, podcast, contenido audiovisual. Pero actualmente los informativos en streaming han ganado popularidad y mucho terreno con el avance de las tecnologías digitales y la transformación del consumo de medios. Por eso estamos hoy de plácemes en Informativo MXN, cuyo fundador y, por supuesto, director está aquí a mi derecha, que es Saúl Peña. Hola, Saúl, gracias por estar en Digital. Gracias, hola, ¿cómo estás? Cuéntanoslo todo. ¿Por qué Informativo MXN es un emprendimiento 100% mexicano? ¿Y por qué se decidió que fuera a través de plataformas digitales en streaming? Una por costo y aparte también porque ya ha cambiado la sociedad, ha cambiado todos los medios y todo esto. ¿Será por la inmediatez con que nos llegan las noticias? ¿Será porque las redes sociales llegan primero o cómo está? Bueno, la gente pasa más tiempo con su teléfono en la mano que viendo televisión o escuchando radio. Ahora, ¿este emprendimiento cuándo surge y en dónde, en qué momento se les ocurre? Se nos ocurrió hace varios años, pero técnicamente no era posible o era demasiado caro por los enlaces dedicados a Internet, el equipo técnico de cámaras, transmisión, todo. Ahora, hablando de las cámaras, ya que lo mencionaste, tenemos donde estamos ahora grabando, que es el set de Informativo MXN, tiene cámaras muy peculiares. Son cámaras robotizadas, se puede llamar así. No hay camarógrafos detrás de ellas. Bueno, son modelos PTZ, que son cámaras sí automatizadas y que todas las controlas por medio de cable de red de Ethernet. ¿Qué tipo de software utilizas para todo el movimiento, para todo el encuadre y demás? Tiene su propio controlador, de la misma marca de las cámaras, es la misma marca del controlador. Entonces puedes tener hasta enlazadas hasta 100. Ok. Ahora, este Informativo MXN, ¿por dónde lo podemos encontrar? ¿Está en plataformas? ¿Tienes un website? Y de ahí podemos encontrar todos los links. Sí, está en informativomxn.com. De ahí vienen los enlaces a las redes sociales y a la descarga de la aplicación que la tenemos en iOS y en Google Play. Google Play para Android. Y dentro de esa innovación, Saúl, ¿hacia qué público vas dirigido? ¿Al público que está en todo México o fuera de nuestro país? Al migrante en general, sea dentro o fuera de México. Yo sé que vienes de una familia periodística, ¿no? De nivel periodístico de altura con tu mamá. ¿Esto surge también por esa enseñanza que tienes desde pequeño? Bueno, sí tiene que ver, por supuesto, porque es en el ambiente en el que crecí, pero también porque estuve fuera de. ¿Estuviste fuera de México? Ajá, ¿Dónde viviste? En Montreal y bueno, también seguido iba a Estados Unidos. Y por supuesto que los tacos se añoran, ¿no? Todo, el agua de horchata, pero a Nuestras veces tradiciones, todo. Estamos hablando que a principios de los 2000 o a finales de los 90,
El internet no funcionaba como ahora. Y sin embargo ya existía el streaming, claro, lo que importaba era que la conectividad era no con era Real incipiente. Player, Sí, era sí. muy 25 personas conectadas, Sí. pero tampoco era tan común. Inclusive eso fue de lo primero que empezaron con los medios informativos digitales, Ajá. que fue parte que daban como tipo podcast, pero no eran como podcast, transmitir totalmente la señal tal cual, nada más mandarla vía streaming por iTunes o Real Player o diferentes medios, pero eran muy cortos lo que podían aguantar Okay. de conectividad o de estar conectados simultáneamente. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir hablando con Saúl Peña, por supuesto, aquí en Digital. Y claro que hablando de todo esto que tiene que ver con los informativos en streaming, es algo que es muy importante lo que estamos viendo ahora y están tomando cada vez más relevancia. Y como dijimos, comenzaron a emerger en la década del 2000 y a principios de 2010, coincidiendo con la popularización de Internet de alta velocidad, ojo, y la creciente penetración de dispositivos móviles ahora están imparables. Vamos a conectar ahora aquí en Digital. En la vida digital cotidiana que vivimos en estos días, las fuentes de información han ido transformándose y migrando de una plataforma a otra. Por supuesto, esto nuevamente no es tan reciente. Al principio estaban los panfletos, incluso al principio los juglares en la Edad Media, y después se fue tecnificando todo este territorio. Sin duda, la tecnología proveniente de la mecánica cuántica que permitió la transmisión de televisión y la miniaturización de los transistores fue clave para la transmisión global vía satélite de información. Todo eso hoy lo aprovechamos además en redes digitales basadas en Internet, esto que conocemos como streaming. Y una de las fuentes más importantes de información en la actualidad, sin duda, son todas las plataformas que podemos encontrar. Así, los informativos en streaming, también conocidos como informativos bajo demanda o informativos en tiempo real en Internet, van permitiendo que estemos cada vez más cerca, no nada más de una sola visión controlada y centralizada de algún suceso a nivel mundial, sino de una multiplicidad democrática de conocimiento en torno a las noticias. El peligro viene acerca de lo que esto también ofrece en su lado negativo. Debemos ser extraordinariamente cuidadosos en nuestra ciudadanía digital para cuidar cuáles son nuestras fuentes y cómo podemos realmente sacar provecho de ellas y no al contrario, caer en el juego de los fake news. Todo esto en el ambiente de nuestra vida digital. Saúl Peña, me encanta la idea de que nos permitas hacer este programa digital, porque por supuesto que ahora el streaming es lo de hoy, vemos la inmediatez de todo, de la noticia, del acontecimiento, del hecho, ¿no?, que se vuelve viral a través de las redes sociales. ¿Tú crees que las redes sociales y el streaming son competencia o es junto con pegado? Son cosas diferentes. O sea, el streaming es cuando tú estás viendo algo transmitido vía internet o vía un medio digital, pero no es bidireccional 100%. Y cuando tú lo estás transmitiendo como una persona en sus redes, sí tienes una retroalimentación inmediata. Lo que es credibilidad y las fuentes son importantísimas. Ustedes tienen en ese sentido una credibilidad y una base ya muy establecida, ¿no? O sea, las noticias que ustedes transmiten en lo que es el streaming tienen un fundamento muy, muy importante. Bueno, nos basamos tenemos redactores y se hace una búsqueda de las noticias en diferentes estados. Por supuesto, algunos sí nos mandan información ya de medios y en otros nosotros la buscamos, pero siempre la corroboramos. ¿Tú crees que la idea es que de aquí en adelante, a partir del 2025, los informativos todos tendrán que subirse a las plataformas digitales y ser streaming? Es parte de la naturaleza de lo que ha avanzado esto, o sea, tiene que serse así. ¿El consumo será más por esa vía? Mira, si tú tomas en cuenta los periódicos, como antes nada más estaban tercos al papel y nunca va a desaparecer el papel y no, la gente está acostumbrada a ver el periódico y a tocarlo, leerlo y que no, sí, ¿no? que nunca se va a sentir igual y que no. Y hoy es paperless casi todo, ¿no? Fuera papel. Y el primer paso fue que empezaron a hacer PDFs y tú bajas un PDF y tenías el periódico, el formato que se imprimía, nada más que para que lo podías ver en la tableta. Sí, hoy tienes aquí todo, ¿no? Y ahora ya avanzado, ya hasta los periódicos ya tienen video. Así es. ¿Cuáles serían los pasos siguientes de Informativo MXN? Si nos puedes adelantar algo de lo que va a suceder. Bueno, hacia la audiencia o hacia la gente, o usuarios, es que cada vez tengan más pronta la información, tener un poquito más de contenido, tener más variedad de contenido, desde programas unitarios, tal vez algunos de opinión, ir creciendo nuestra parrilla de contenido. Y técnicamente interno en que sea más automatizado. O sea, ya no depender, cada vez dependemos menos de personal, pero por supuesto hay líneas en las que siempre va a tener que haber gente. Pero ya, por ejemplo, nuestro pool de conductores
Todos son jóvenes. Tenemos desde edades muy chicas, de 20 años hasta más arriba, ¿no? Pero es gente nueva, gente que normalmente no tiene como mucha experiencia en periodismo, en medios, pero son demasiado agradables, tienen un tono de voz, una forma de contarte las cosas que te atrapan. Hay engagement. Claro. Y hay gente que le encanta más un conductor que otro. Claro. Y así. Oye, ¿y cómo ves a los influencers? ¿En algún momento estarán en Informativo MXN o no quieres influencers aquí? Inclusive han ocupado nuestras instalaciones varios influencers en grabar aquí. Es que aquí podcast. se hacen podcasts y muchas cosas, ¿no? Sí, pero no, bueno, todavía por lo pronto llegar hacia algo, al menos que sea parte de un contenido en especial, pero también algo que tenga que ver. Nosotros no somos hacia ningún partido ni tampoco damos una opinión directa de nada como tal, o sea, no vamos sobre esas líneas. Nuestra línea editorial es como muy neutra, entonces no estamos metiéndonos en esto, pero si encontramos contenidos o streamers que puedan dar esa sinergia hacia esto, por supuesto que entrarían dentro del contenido. Pues aquí está la opción, ¿no? Que se acerquen y vean qué es lo que genera y que está haciendo ruido en redes con Informativo MXN. Están en todas las redes, ¿no? ¿Y a ti en qué red te encontramos mejor? La personal no la puedo dar. Ok, va. Ahí están las redes de Informativo MXN en pantalla y algún día descubriremos tu red personal. Saúl Peña, gracias por estar en Digital. De nada, tú. Y ahora, bueno, pues vamos a conectar, por supuesto, aquí en Digital. Trivia. ¿Qué tecnología ha sido fundamental para mejorar la calidad y accesibilidad de las noticias en streaming? A. Impresión 3D. B. 5G y redes de alta velocidad. C. Fax y teléfonos fijos. La respuesta es B. 5G y las redes de alta velocidad han transformado las noticias en streaming, ya que ofrecen una latencia reducida y permiten la transmisión de video de alta calidad y soportan contenidos inmersivos de realidad aumentada y virtual. Estas mejoras facilitan la entrega personalizada de las noticias y los formatos interactivos, y también facilitan la integración con redes sociales para lograr alcanzar una mayor audiencia. El streaming se dio a conocer de manera masiva en 1994 gracias a un concierto de la banda The Rolling Stones. Transmitieron en directo un extracto de 20 minutos de su concierto en Dallas, en Estados Unidos. Esta transmisión fue posible gracias a la tecnología Multicast M-Bone. Posteriormente, en 1995, apareció Real Audio 1.0, lo que tuvo un impacto masivo en las telecomunicaciones digitales. Sin embargo, las verdaderas capacidades de esta tecnología se pusieron a prueba con éxito gracias a los contenidos audiovisuales que transmitía por internet YouTube en 2005. En los años posteriores aparecieron los gigantes de la industria del entretenimiento vía streaming, tanto en el área televisiva y cinematográfica como en los videojuegos, la radio online y los podcasts. La transmisión por streaming funciona del mismo modo que cualquier otra transmisión de datos digitales, pero en lugar de requerir la descarga completa del contenido para proceder a su reproducción, los servicios en streaming cuentan con un buffer de datos, es decir, un espacio de memoria informática, siempre y cuando el ancho de banda del servicio de internet iguale o supere la tasa de transmisión de la información. Actualmente, los informativos en streaming representan una evolución significativa en la manera en que consumimos noticias en la era digital, respondiendo a las demandas de audiencias más conectadas y más exigentes. Continuamos en nuestro chat presencial en Digital y claro que hablando de los informativos y de todo el contenido que hay en streaming, hay cada vez más ofertas. Y ahora tenemos la presencia de Arturo Vélez Badiola, arquitecto de soluciones digitales, para que nos cuentes, Arturo, todo lo que hay, ¿cómo se dice? El back-end, ¿no? De toda esta tecnología, de todos los informativos en streaming. Bienvenido a Digital, gracias por estar aquí. Gracias, Rocío. Pues muchas gracias por la oportunidad para presentarle a la gente cómo es que está armado uno de estos proyectos. Actualmente es muy fácil levantar plataformas que puedan escalar para poder atender tanto a una sola persona o poder escalar a miles y miles de personas sin necesidad de utilizar muchos recursos. Nosotros utilizamos sobre todo lo que es plataformas de cómputo en la nube. Entonces eso permite... O sea, la mayoría de los streamings informativos en streaming utilizan eso, ¿verdad? Sí, la verdad es que... El cómputo en la nube. El cómputo en la nube nos ayuda justamente a poder crear instancias de servidores, por decir. O sea, uno no necesita tener, desde antes de que vas a lanzar, necesitar tener tu rack con 10 servidores esperando a poder darle la solución o el contenido a miles de personas. Ajá. Uno puede empezar con lo más básico
y las plataformas como se construyen las haces de manera que escalen conforme más usuarios tienes, más servidores se van generando, ¿no? Y cuando no hay usuarios, esos servidores desaparecen y no te cuestan. Entonces eso nos permite poder crecer rápido y poder atender a mucha gente fácil. ¿Qué otras tecnologías, tendría que saber la audiencia, son esenciales para poder generar un streaming donde escales y llegues a cada vez más personas? Ok, mira, una parte fundamental del Internet, del protocolo de Internet, es el HTTP, este famoso que viene en la liga de cuando uno se va a meter a una página, URLs, ¿no? De la URL. HTTP es este protocolo donde tradicionalmente se hace una petición al servidor y recibes una respuesta, ¿no? Tradicionalmente eran imágenes, por decir. Entonces, una persona solicitaba una imagen y recibes la imagen. En el caso del streaming, es un flujo de información continua. Entonces, lo que hace el protocolo que nació a partir del 2009 es, uno hace una petición y la conexión se mantiene abierta y el servidor te va mandando segmentos de video poco a poco. Y estos segmentos de video además están preparados para el dispositivo que tú tengas. Si tienes una red lenta, te va a mandar un pedacito de video que tiene menor calidad, pero si tienes un dispositivo con mayor calidad y una mejor red, te va a mandar un pedacito de video de mejor calidad. Es por eso que puedes ver cuando estás transmitiendo algo, cómo de repente se vuelve más baja la calidad de un programa o va aumentando conforme tu red mejora o empeora. Cuando estamos hablando del contenido que aparece en las plataformas digitales, que a final de cuentas por ahí está el streaming, estamos hablando de muchísimos desarrollos o un desarrollo muy interesante de software. Sí. ¿Cuáles son las piezas esenciales antes de irnos a una pausa? Mira, sobre todo es cuando se genera el video, uno lo tiene que generar de la mayor calidad posible. Uno tiene que hacer una plataforma en la que puedas subir ese video y que ese video en automático se pueda convertir en muchos videos de distintas calidades y que a la vez se distribuyen muchos servidores. Calidad, cuéntale a la audiencia, ¿es 4K, HD? ¿Esas son las calidades de las que Esas son las calidades, justamente 4K, 1920 píxeles, 720 píxeles, 1080, ahora sí que 1080 es HD. como las calidades de VHS, DVD, televisión en alta, etc. Entonces, cuando uno sube un video, la plataforma se tiene que encargar de convertir esos videos en las distintas calidades, ¿no? Para que justamente puedan ser enviados a los dispositivos de la manera más fácil. Y al mismo tiempo tienen que estar distribuidos en el mundo para que si yo estoy en Oklahoma pueda recibir el video rápido, o si estoy en México lo pueda recibir rápido y que el usuario no se pierda, ¿no? Porque es muy importante que no perdamos la interacción del usuario cuando solicita un contenido. Buenísimo. Y ahora vamos a conectar con Vanessa Hernández, nuestra reportera en digital, para saber también cómo entendemos los informativos tal vez en otras partes del mundo como en Asia. Muchas gracias, Rocío, por conectar conmigo. En Corea del Sur, los conductores de noticieros hechos con inteligencia artificial se hacen cada vez más presentes en el panorama mediático. Conozcamos cómo es que este avance tecnológico está transformando la manera de presentar la información en este país. AI Kim es la primera presentadora de noticias basada en inteligencia artificial de Corea del Sur, creada por MBN en noviembre de 2020. Fue modelada a partir de la presentadora humana Kim Yoo-ha y fue entrenada mediante el aprendizaje profundo de 10 horas de sus videos para poder captar los detalles de su voz, la forma en que habla, sus expresiones faciales, el movimiento de sus labios y la forma en que mueve su cuerpo. AI Kim presenta las noticias prácticamente de la misma manera que lo haría la presentadora humana. A principios de 2023, en la emisora SBS apareció Sein leyendo noticias en vivo. Sein forma parte de la banda virtual de K-pop Eternity y es una humana virtual diseñada por la empresa surcoreana de inteligencia artificial Pulse9. El rostro de Sein fue creado mediante un análisis de aprendizaje profundo basado en rostros de estrellas de K-pop. Sein cobra vida superponiendo deepfake sobre un actor humano. Más de 10 actores humanos, cada uno con diferentes talentos como canto, baile, actuación o conducción, ayudan a animar a Sein. Este año, el gobierno provincial de la isla de Jeju contrató a una presentadora de noticias virtual llamada Jaina para su canal de YouTube. Ella informa sobre noticias locales de la isla, leyendo guiones preparados mediante inteligencia artificial. Jaina es desarrollada y gestionada por una empresa privada y cobra 600,000 won al mes, o sea, alrededor de 8,000 pesos mexicanos. Este avance no solo nos muestra el potencial de la inteligencia artificial en el periodismo, sino que también nos hace reflexionar sobre el futuro de la industria mediática global. Si quieres saber más sobre videojuegos o tecnología, no dejes de seguirme en mis redes sociales.
Y estamos hablando en digital, por supuesto que con herramientas de analítica avanzada que permiten a los proveedores de noticias entender, mejorar las audiencias, personalizar las experiencias, ofreciendo contenido relevante basado en el comportamiento de nosotros, de lo que buscamos y del usuario y lo que el usuario quiere. Estamos hablando con Arturo Vélez, que tiene todo el know-how precisamente en todas estas soluciones o arquitectura de soluciones digitales, ¿no? Correcto, Rocío. Es muy importante justamente esta parte de poder tomar las métricas de cómo se está comportando el usuario en nuestras plataformas. Necesitamos poder tener en cuenta qué es las pantallas que el usuario está viendo, cuál es el contenido en el que uno está aterrizando, cómo se mueve el usuario en las pantallas, si permaneció cierto tiempo, si vio 1, 2, 3 videos. Las métricas, ¿no? O sea, todas las métricas son muy importantes, ¿no? Ahora sí que eso es la operación del día a día, el poder lanzar contenidos y ver qué es lo que está funcionando. Es muy importante. Y por supuesto ahí está el ingeniero en informática checando todo este dato. ¿O quién más? Pues ahora sí que es gente que está enfocada en el análisis del comportamiento de la operación, ¿no? Puede ser un ingeniero en análisis o en sí el mismo equipo de operación, que ellos deciden este tipo de contenido nos funcionó, no nos funcionó. Y hay veces que el contenido lo dejas un tiempo, no funciona y 2 semanas después se vuelve viral, ¿no? Claro. También ahí está el componente de las redes sociales, que son una caja negra un poco. Entonces, pues no hay que desatenderlas, ¿no? ¿Tú crees que es muy importante que todos los contenidos que estén siendo viables a través del streaming estén apalancados con las redes sociales? ¿O podríamos funcionar sin el social media? Mira, es uno de los pilares del Internet, las redes sociales. Es una de las herramientas de los canales que traen audiencia. Entonces se complementan muy bien para poder ofrecer un tipo de contenido y complementarlo con, ahora sí que con toda la libertad que tienes en tu plataforma. Además, en las redes sociales nada más llegas a tener ciertas métricas. Cuando llevas al usuario a tus plataformas es cuando empiezas a conocerlos y a tener información de primera mano, que además es lo que viene, lo que necesitas. Extraen, por ejemplo, en Informativo MXN desde el website, ¿no? Pues desde el website o de las aplicaciones nosotros empezamos a utilizar nuestras herramientas de analítica para poder identificar comportamientos y poder tomar las decisiones que le van a ayudar a los usuarios a tener mejor contenido, ¿no? Si nosotros vemos que un contenido no es de interés, pues nos enfocamos al contenido que sí tiene interés. ¿Cuáles otras herramientas digitales son básicas para que un tipo de información sea permee, ¿no? Y además, por supuesto, tenga un engagement, una conexión más firme con la audiencia? Claro, mira, justamente hace rato mencionabas la inteligencia artificial y nosotros hacemos uso de ella de una manera muy particular, que es, por ejemplo, generando los subtítulos, ¿no? Cuando uno genera subtítulos con inteligencia artificial, pues te ahorras muchísimo tiempo y además le permites al usuario poder ver el contenido aunque esté en otro idioma o aunque esté en mute. ¿Ya traducido? Ya traducido, en automático, y lo puedes estar viendo sin tener que tener los audífonos puestos. Entonces, es una clave para el engagement. Y bueno, no nos olvidemos que los streamers virtuales, ¿no?, están ya a la vuelta de la esquina. Bueno, sí, y además también incluso... Con inteligencia artificial. Incluso locutores que están dando las noticias hechos con inteligencia artificial es lo que viene. ¿Y ustedes piensan ir hacia ese rumbo? No, aquí lo estamos haciendo de una manera mucho más personal. Creo que todavía falta tiempo para eso y le quito un poco la parte humana. Okay. Entonces, por el mismo enfoque del informativo es que seguimos con humanos. Muy bien. Estamos hablando en digital de informativos en streaming y por supuesto me da mucho gusto que nos hayas acompañado, Arturo, aquí en nuestro programa. Y ahí están las redes de Arturo Vélez para que lo sigan todo su expertise y todo su desarrollo. Mil gracias por estar en digital. Muchas gracias, Rocío. Vamos a continuar, por supuesto, y a conectar con esto que te va a gustar. Como hoy hemos visto en digital, los informativos en streaming han evolucionado significativamente a lo largo de la última década, aprovechando diversas tecnologías emergentes como 5G o tal vez 6G, la inteligencia artificial, entre muchas otras tecnologías. Y el futuro de estos informativos en streaming promete ser aún mucho más avanzado, con mejor calidad de video, menor latencia y experiencias de usuarios más personalizadas para ofrecer noticias de manera rápida, eficiente y accesible a una audiencia global. Gracias a Informativo MXN por permitirnos grabar en sus magníficas instalaciones en este set extraordinario y por supuesto, gracias a ti por tu interacción, tu conexión y tu atención. Soy Rocío Brauer y a nombre del gran equipo digital te esperamos en la siguiente emisión.